es parte, vuelvo y repito, de su inexperiencia como técnico. Él nunca ha sido técnico, entonces viene a ser técnico de una selección. Entonces, claro, al principio, como todo es color de rosa, la luna de miel que hemos hablado y todo, todas cosas son buenas, pero ahora ya no, ahora ya la gente empieza a pedir y exigir resultados y funcionamiento del equipo. Entonces, claro, no se están dando por un montón de motivos y el que tú acabas de decir es importantísimo, es vital. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, hoy empiezan las críticas, pero él no ha estado en esa situación porque nunca ha dirigido. Ahí te das cuenta también esa falta de experiencia, que no solo es en la cancha, en su discurso que ha tenido hasta el punto donde ha llegado, no, que ahora que viene la crítica también una molestia que está bien, a nadie nos gusta que nos critique, pero va con tu trabajo y tú lo que tienes que hacer es analizar, bueno, ¿y por qué la crítica? Tienen razón, porque si todo el mundo te está criticando es porque algo todos ven y tú no estás viendo, entonces tenés que buscar y cómo corregirlo. Pero es que el problema yo siento que de él va más allá, fíjate, yo viendo todo lo que se habla en las redes sociales y todo, mira, y es que él ha generado ese problema con todas sus declaraciones que ha dado, no una determinada, sino que cada vez que lo han entrevistado, todas las cosas que ha dicho. Él prácticamente habló mal de la liga y que no sirve. Y en algunas cosas puede que tenga razón, pero es nuestra liga, es lo que tenemos. Entonces eso tenés que valorarlo, que no se trata de no reconocer todas las falencias que tenés, correcto, pero es lo que tenés, entonces tenés que darle un valor y ver cómo mejorás poco a poco eso. Pero él no, él vino como que aquí no servía y empezó con que como aquí no sirve la liga, entonces los jugadores tampoco, empezó a llenarse de un montón de jugadores de afuera. Claro, poco a poco ha ido como la balanza cambiando, ¿verdad? De repente, pero siempre trae estas cosas. Por ejemplo, lleva un Calvillo que nada tiene que ver a la calidad de Marvin Monterrosa. Entonces es normal que el aficionado, los periodistas y todo cuestionen esas decisiones. Entonces, pero ¿qué pasa? Que él se siente ahorita como responsable en el fondo de todo esto. Porque con esas declaraciones que él ha dado, con esas convocatorias que convoca jugadores que no están al nivel que están otros, como el caso de Calvillo comparado con un Marvin Monterrosa, por poner un ejemplo, entonces él tiene dividido a la prensa, tiene dividido a los jugadores, porque esas expresiones que sacó Marvin Monterrosa en su Twitter o Instagram, secundado por Henry Romero, ahí te das cuenta, y ya Henry Romero ya hasta que no son mejores los de la USL que los de aquí, ya, o sea, ya hay un quiebre, porque es cierto que no esté en la selección, pero la influencia en los jugadores se siente siempre, claro. Correcto, porque dentro hay jugadores de allá y de acá. ¿Y quién generó eso? Lo generó él, con eso de que los jugadores de allá eran mejores. Entonces, ahorita aquí, con la división que ha generado con los jugadores, hay otra más grave también, y es con los aficionados. Porque los aficionados en Estados Unidos lo apoyan porque se identifican con él, pero el aficionado local acá es bien poco el apoyo que tiene. Entonces él ha generado con sus diferentes discursos en diferentes momentos, división dentro de los jugadores y división dentro del aficionado. Y eso es lo peor que hay, porque tú representas a todos, claro, y tú mismo los dividiste. Entonces, ¿cómo vas a hacer ahora para unirlos? Y encima está la prensa, pero la prensa se entiende, porque la prensa siempre va a estar unos en favor, otros en contra, eso es normal. Pero ahorita tenés todo el ambiente fraccionado y lo hiciste tú, entonces él tiene que hacerse cargo de eso, reflexionar sobre cómo es que ha llegado donde ha llegado y tratar de corregir. Pero si él sigue en su misma dinámica, pues cada vez va a ser peor. Entonces que se prepare, porque hasta ahorita
por lo que se está quejando, es bien poco Sí. para lo que han sufrido otros técnicos. Para sustentarlo en la entrevista fue específicamente a Diario El Salvador que brindó el profesor Hugo Pérez. Menciona en el caso de Monterrosa que en la función que desempeña prefiere a Eric Calvillo de la USL. También mencionó que espera que para la siguiente fase, luego de estos 3 primeros juegos de la Liga CONCACAF, espera tener nuevos convocados en la lista de la selección nacional. Y a mí ¿cómo es? El titular que acabamos de ver, ¿no? Los Mamba y Monterrosa tiene que ver con algo técnico. Como decía el profe, es favorable. Si él dirige la selección, él puede elegir a los jugadores que él quiere. Después, si no le funcionan o no, pasa la crítica de ahora y la tiene que aceptar. La mejor época, digamos, o la luna de miel que tuvimos con la selección en cuestiones de juego y de funcionamiento, casualmente tenía que ver con Monterrosa adentro y con Calvillo siendo un sub-23. Y hoy estamos al revés, lamentablemente nuestra realidad o actualidad son los últimos 2 partidos que vimos y que no fue bien. Con Calvillo en la cancha y con Enrico Dueñas, porque tampoco hay que sacarlo a Enrico de la ecuación. En menor medida, porque en Granada no jugó Enrico, pero tiene que ver con el funcionamiento del equipo. Entonces, si es su decisión técnica, tiene que respaldarla solamente, pero no tiene que decir, no, si no me quieren me voy. Él tiene que seguir trabajando, hacer lo mejor que puede, hacer lo que dijo que podía hacer, y después el futuro dirá si su proyecto puede seguir progresando o no. Además, con eso no va a callar la crítica. No, ¿verdad? seguramente que no. Entonces, más es lo que le mete más leña al fuego. Sí, yo creo que sí. Lo único que yo sí quisiera aclarar es que no es por estos últimos 2 resultados. Acordémonos que en la octagonal terminamos penúltimo, correcto, si no me equivoco, porque al final no sé si séptimo lugar. Entonces, claro, ¿quién va a estar contento con eso? Mira, nosotros nos ilusionamos, fíjate bien, con los partidos contra las Islas del Caribe, que los ganamos todos, ¿verdad? Entonces ahí hubo un cambio y además ya todo el mundo estaba que ya no quería de los Cobos. Vas a la Copa de Oro y la verdad lo que hablábamos ayer con Manuel, que es real, en la Copa de Oro el único partido bueno que hicimos fue con Trinidad y Tobago, que lo ganamos bien, con autoridad. Después, segundo medio tiempo con México, que reaccionamos a querer, no pudimos, no empatamos, pero y contra Qatar 20 minutos donde anotamos 2 goles y nos pusimos 3-2, pero eso fue todo. Pero fíjate que tan baja teníamos la autoestima que con eso que hemos mencionado es que nos ilusionamos para la octagonal. Pero la realidad nos asentó, hemos terminado en el 7º lugar. Y ahora, a los que les habíamos ganado con una gran solvencia al inicio de su proceso, mira cómo nos costó ahora con Granada, que está a un nivel todavía más bajo. Entonces, pues sí, él tiene que entender que el aficionado, directivos, periodistas van a cuestionar hacia dónde vamos, porque ya después de un año, perdónenme, ya no podemos ni hablar ni proceso ni proyecto, tiene que estar dando resultados, si no en una cosa, en la otra. Profe. Dentro de esto, por ejemplo, él mencionaba que después del partido contra Granada revisó y se generaron alrededor de 34 ocasiones de parte de la selección, y él puede estar en lo correcto en esos datos que ha revisado, ¿verdad? Pues la clave es cómo hacer que esas situaciones se materialicen no solo en llegadas, en oportunidades de gol, sino que en gol número 1, porque por el tema del resultado número 1 y luego el tema de funcionamiento. Sí, pero un paréntesis, pero hay que ver qué considera el llegar, porque yo siempre oigo muchos técnicos, no sé, pero claro, toman llegadas como que pasaste de media cancha, porque jugadas de peligro son otra cosa. De esas tuvo mucho más Jamaica Granada que nosotros, que yo me acuerde. Entonces, que estés pasando en la media cancha, pues, eso es otra cosa. Pues. Hoy el posición, pues sí, somos más técnicos. Entonces, normalmente el jugador más técnico tiene más tiempo el balón que los morenitos estos que ya vemos que no pueden. Y que ese todavía hunde más la crítica, porque es una selección mala. Entonces, eso no es un justificativo, no debería de serlo. Ahora, volviendo al tema del discurso y esa discusión con la prensa, ¿qué
que pues obviamente él parece que le incomodan las críticas, bueno, a cualquiera, yo creo que a nadie le gustan las críticas, de hecho, y sobre todo cuando pueden ser hasta destructivas, ¿verdad? Pero creo yo que a pesar de eso, de que la crítica pueda tener cierto dolo, ¿verdad?, en dirección hacia él tiene que entender que él es el especialista, ¿verdad?, y buscar las soluciones en este sentido. No debe de buscar acallar la crítica a través de decir esas frases como que a quien no le guste, pues que vaya a hablar con el presidente para que yo no continúe, porque no es esa nuestra función de nadie que esté atrás de un micrófono, el buscar que lo destituyan, a pesar de que alguien que esté detrás de un micrófono pueda tener esa intención de que lo cambien a él. Entonces, no, o estar de acuerdo. O estar de acuerdo en el otro caso. O sea, no es ese el papel. El papel de la prensa es hacer un análisis que por aspectos técnicos pueda estar cerca o lejos de lo que él plantee. Estamos de acuerdo, pero al final volvemos al punto. Es tema de resultados, de funcionamiento lo que se critica. Y es una comparación de su mismo trabajo. Ya no se compara ni siquiera a esta selección, por ejemplo, con el periodo anterior, o el último anterior de Carlos de los Cobos, que no había sido nada bueno, porque si lo comparamos con el periodo, la primera etapa de Carlos de los Cobos, si recuerdan, hablábamos del tema en qué posición quedó en la hexagonal, quedó en quinto lugar. Quiere decir que quedó en mejor posición que lo que quedó esta selección en la octagonal, porque quedamos de 8 equipos en séptimo, en Carlos de los Cobos, en una serie de 6 equipos en quinto. Quiere decir que le fue mucho mejor en ese sentido, si nos vamos a números fríos, ¿verdad? Claro. Y el tema de funcionamiento y todo lo demás, y que de hecho, que es lo que hizo que Carlos de los Cobos no continuara después de la primera etapa, la parte económica, y luego el cuento ya lo conocemos, ¿verdad? Pero volvemos al punto de él, no va por convencer a la prensa a través del discurso de que la prensa tenga que hacer un señalamiento, o sea, uno va a hacer la crítica de acuerdo a lo que ve en el partido. Y uno incluso puede estar equivocado en temas puntuales de cómo hizo el análisis de juego. Y digo uno, en mi caso, posiblemente, y seguro que, por ejemplo, Manuel y Emiliano, que están más preparados en el área técnica, sí pueden hacer un análisis cercano en esa cuestión, pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando del tema de que, obviamente, por decisión técnica, que es un derecho que él tiene, ha decidido no convocar a jugadores y no funcionan las cosas. En la selección, más allá del debate que me parece que no debe ir por ahí si quiénes son mejores, la USL o los de la primera división del Salvador, en la selección deben de estar los mejores, los que, o al menos los que en ese momento están pasando por un buen rendimiento, más allá de eso. Y obviamente por ahí puede venir una crítica de que él ya tiene, digamos, la lista con los que cuenta. A lo mejor porque él piensa que es más fácil porque ya entendieron los conceptos de lo que él busca. Pero eso es no querer ampliar el espectro de jugadores, porque ¿qué implica que yo llame a jugadores que no están, digamos, en la lista de los periodos anteriores? Que tengo que empezar a trabajar paso a paso para volver a enseñarle todos los conceptos que yo he desarrollado con los anteriores, y es más trabajo. Sí. Pero como de eso se trata esta cuestión, ¿verdad? Si fuese todo ya fácil, entonces no tendría ningún reto, ¿verdad? Bueno, también Alianza ha presentado su nuevo jugador nacional. Estamos hablando del jugador William Canales, pues